Qué divino el Canca haciendo Búsquese una vida. No. Qué canción más preciosa. Súper. Para esta tarde de lluvia es muy linda, es Muy, es muy reflexiva. necesaria para tocársela a veces a alguien y decirle, Escúchate esta letra. canción. Búscate una vida. Búscate una vida y no te metas más en la vida de los demás. demás. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con la Me columna parece de arte? estupendo. Vamos con el lío. Cris Matos Albers. El arte en Hijos de Punta. Cris Las Matos caruchas casi chiquitúa. ¿Cómo estamos entonces, Cris? ¿Qué es lo que Bien. pasa con los museos? ¿Qué nos esconden? ¿Por qué lo hacen? Bueno, vamos a hablar, se los voy a poner en números porque creo que es como una manera bastante visual de entenderlo. A Por ver. ejemplo, el Tate muestra el 20%, el Louvre 8%, ¿What? No te puedo Sí. creer. El 8% el Louvre. Guggenheim 3% y Berlinische Galerie en Berlín, en Alemania, el 2%. Perdón, a ver si te entendí bien. ¿Esto es lo que esconden No, o lo lo que que muestran? Muestran. O sea que por lejos el acervo de los museos no está exhibido. Y no lo conocemos, exacto. O lo conocemos de a ratitos. Pero qué dato increíble. Sí, desde hace mucho tiempo quería traer esto a la columna. Otro Me dato. imaginaba que, ponele que fuera así, me imaginaba igual otros números. Claro, pero bueno, fíjate, por ejemplo, el MoMA. De 1.221 obras que tiene de Picasso, se Sí. muestran 24. ¿De cuántas? De 1221. Pero pará, se muestran 24 porque van así integrándolas. Bueno, Cambiándolas. 21, chiquitiplum. Bueno, 21. 21 es en enero, 21 en febrero. 24 de hecho. 24. De Joan Miró, de 156 obras que tiene el MoMA, se muestran 9. Asombroso. ¿Ok? Entonces, a ver, esto no tiene, o sea, nos asombra obviamente, pero fíjense, o sea, el otro día mencionábamos que el British Museum puede tener cerca de 9 millones de ítems Recordamos. y que digitalizados, o sea, ya catalogados, tienen 4.5 millones, ¿no? Entre obras, objetos, ¿ok? Entonces, evidentemente, si no sabes lo que tienes, es imposible mostrarlo también, ¿no? Entonces, también lo que vamos a hablar hoy en la columna, les quiero ir como trayendo, bueno, ¿cuáles pueden ser esos motivos? Por eso, bueno, ¿qué nos esconden los museos y por qué? ¿Y por qué? Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces, ustedes, siempre empiezo con preguntas. ¿Por qué creen? Claro. ¿Cuáles pueden ser como los motivos? Por Y para ejemplo, mí es eso, mantenimiento. No, para mí es porque para como no gastar lo que tienen, para que el que va a ver las obras no vaya, por ejemplo, si va en enero o va en septiembre, no vea siempre lo mismo. O sea, para mostrarse renovado Claro, permanentemente. exactamente. Ok, esa es Ok. una posibilidad. Yo te imaginaba la hipótesis de mantenimiento. Pero Imagino que pará, las obras hay que mantenimiento. quitarlas y limpiarlas, sacarles el polvo, repararles algo que les pasó, cuidar el marco hasta que vuelve al Conservación, ciclo. entonces. Conservación sería Ok. la palabra. Ahí Bueno, va. Iván, Iván, ¿qué se te ¿Qué viene a la puede- mente que puede Hola provocar? chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy de acuerdo con Mika, me parece, porque viste que los museos muchas veces hacen exposiciones de ciertos artistas, Claro, puede ser. como para mí una forma para que el público se renueve o sea, Claro. y siga yendo más gente. Mantenerse fresco. Y el flujo de Mantenerse. gente Ok. y que no sea que la gente va una vez y ya no tiene que ir más porque vio todas las obras. Ok. buena esa Bueno, hipótesis. súper válido, ok. Oye, me sorprenden ustedes a mí porque pensé que la más evidente era la falta de espacio. No la pensé. O sea, Falta hay de que, espacio. hay que El tener Met, paredes. ¿Tenés la info del Met? El Met es gigante. Sí, claro, obvio, pero igual, o sea, Aún así, falta si espacio. igual estamos hablando, solo el caso de Picasso, en el caso del MoMA, 1.221 obras, hay que Precisan un tener edificio para eso. muchísimo Sí, espacio para más poder vale. mostrar. Y Porque Imagínate no la vale, seguridad no vale aparte, ponerlas ¿no? como los pósters, ¿no? Que están todas una piladita y uno va Y vas pasando. pasándolas así como para elegirlas. No. Definitivamente no. Imagínate la seguridad involucrada. Por eso. Claro, entonces, a ver, la falta de espacio es quizás la más evidente de todas las razones. No la hubiera aunque planteado. para vos. Claro. Muy buena. Falta de Pero espacio. evidentemente, o sea, el museo, sea cual sea del que estemos hablando, tiene una cantidad capacidad. de paredes Claro. limitada, ¿no? Y bueno, si bien algunos museos pueden tener un sistema de doble montaje, estamos hablando de cuando hay una obra arriba y otra abajo, Sí, es esa verdad, lo hemos hay visto en casos, las sí. grandes, ¿ok? Igual, pues bueno, se necesitan muchísimos metros de pared para poder mostrar todo el acervo. Está bueno. Aparte, ¿Ok? enrabado con esto que acabas de plantear del espacio, se me ocurre que
nosotros como que no lo percibimos, pero una obra exhibida en un museo con las condiciones de iluminación, seguridad, ventilación, es un costo. O sea, no es lo mismo exhibir 1.500 obras que exhibir 10.000 obras. Claro. En plata diaria. Sí, la cantidad de trabajadores que también tienes que tener. Funcionarios, Claro, costos. Podría ser una variable más. Por ejemplo, otro motivo, moda. Moda. Bien. ¿Ok? Por ejemplo, algunas veces un ítem en particular, cuando hablo de ítem, pensemos, o sea, porque muchas veces es fácil decir, bueno, museos igual a pintura. Y no, a veces claro. es un objeto, Sí, una algo escultura. arqueológico, o sea, una Escultura, escultura, tapiz, un hallazgo, exactamente. instrumento musical. Textos, bosquejos, ¿ok? Claro. Entonces, muchas veces ese ítem puede no alinearse con la misión o visión curatorial del museo en ese momento. Comprendo. ¿Ok? O, por ejemplo, son obras de artistas menos conocidos que interesan poco en este Claro. momento de la historia. Hacen- O, por ejemplo, en el caso de esas 1221 de Picasso, pues bueno, no podemos creer que esas 1221 son todas obras maestras. Claro. O sea, algunas veces son cosas que... Estudios, Estudios, cosas que interesan menos. paleta de color que sea poco Exacto. atractiva. Entonces puede ser que no es que tengan menos valor, siguen teniendo mucho valor de investigación, pero Claro. pues bueno, no lo suficiente. Quizás ahí es interesante el punto que daban Mica e Iván. Quizás no atraen lo suficiente como para vender tickets y llamar. Claro, pero si tenés 1200 de Picasso y sabés que obras maestras tenés 20, Ujú. bueno, ponés 2 obras maestras con 8 obras y después el mes que viene cambiás, pones otras 2 obras maestras con Claro. otras Me 8 encanta la obras. gestión modelo almacén de Sí, Chiquitúa sí, de los, sí. de los museos Exacto, del mundo. es muy... Fantástico. ¿Sabes lo que Pongamos puedes esta hacer? naranja acá y Ofertas, veo, saquémosla. así. Claro, como las Descuentos. frutas, Dos están por por pasar, uno. baja el Fantástico. precio. Exacto. Tengo una muy buena pregunta de un oyente. A ver. Pregunta si en la versión virtual de los museos si se exhibe todo. Claro, Muy a buena eso vamos. pregunta. Parte de eso, quien haya hecho esa pregunta, me encanta que además está escuchando y con interés. Atentamente. Pues depende mucho también de la velocidad en la que esas instituciones van digitalizando su Claro. acervo. ¿Ok? Correcto. Por ejemplo, hablábamos la columna anterior de la gran Sí, crítica sí. que se le está haciendo al British Museum ahora, que ha llevado muchos años en hacer eso. ¿Ok? En hacer el inventario. Claro, Ni en siquiera hacer incluso el la inventario, virtual. luego digitalizarlo, etcétera, etcétera. Pero sumando ahí paredes, está buenísima esta pregunta porque obviamente ahora tenemos instituciones que han logrado sumar como paredes virtuales, Claro. si se quiere. Mm. Entonces puedes irte como paseando por un museo virtual que realmente no ocupa metros Ujú. y son capaces como de mostrarte algunas cosas, ¿ok? Bueno, razón número 3, política. A ver. Entonces, por ejemplo, y más adelante más adelante en esta columna de hoy les traje casos de cada uno, ¿ok? Dale. Como para que lo podamos aplicar. Buenísimo. Pero, por ejemplo, el país, el gobierno o la cultura de ese momento puede dictaminar que algo no sea apto para mostrarse. No conviene. Porque no convenga o porque religiosamente o culturalmente esté mal visto. Religioso, Exacto. claro. Entonces, ciertos países o culturas, digamos que son mucho más restrictivos en ese sentido. ¿Ok? Bien. Claro. Por ejemplo, hablábamos del arte tóxico, si mostrar o no el Graf Spee, o sea, ahí tenemos Brillante. tenemos Está clarísimo el político, caso. ¿ok? No es moda, es político. Política. Ok. Luego tenemos tiempo de procesado. A ver. Entonces, significa? lo mismo, algunas veces los museos pueden adquirir grandes cantidades de cosas, por ejemplo, alguien muere, alguien muy adinerado muere, tiene patrimonio y deja en Lo su dona, herencia que dona toda su colección de arte al museo tal. Claro, de un día a otro te entran 600 piezas. Exactamente, entonces eso se suma también a fulanito que murió la Claro. semana pasada y así sucesivamente y pueden pasar años en que, bueno, hay que catalogar todo eso. Totalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo, no te lo estoy mostrando porque ni siquiera sé que lo tengo. Claro. ¿Ok? Procesando. Exacto. Luego tenemos el caso de daño o delicadeza, o algo que sea como Por la muy luz o el frágil. aire. Exactamente, algo que se haya encontrado en alguna condición Arqueológico, generalmente. que no sea apto para poderlo Mm. mostrar. Sin Como embargo, pasó con el Vasa. Exacto. El barco del Museo de Suecia, Estocolmo. El barco quedó enterrado en el limo del puerto Y durante durante siglos. años tuvieron que procesarlo para que pueda estar Claro. al aire libre. Hasta que se lo puso en unas duchas que trabajaban día y noche mojando todo ese Para barco poderlo hidratar. con unas resinas específicas para para que la madera que fuera salga el absorbiendo. agua y entre la resina y no Ah. entre Exacto. aire. Necesitaban Ok. que la madera liberase el agua y absorbiese la resina. Sin que Queda pase el como aire. petrificado. Sí.
quien por el motivo que fuere ande cerca de Estocolmo, es el museo para visitar en Sí. esa ciudad. No se olviden en sus vidas ver De el lo barco increíble. Vasa. Asombroso. Qué bello. Bueno, como les decía, algunas veces estos objetos u obras llegan a un nivel de fragilidad muy importante al punto que el hecho La de luz, la luz claro, Sí, sí. la puede luz ya daña. desintegrarlo Lo y destruye. dañarlo. Es el Entonces, motivo por el que no dejan usar flash en los Así museos. es. Exacto. Sabemos que la luz Entonces, daña. entonces, ahí es donde yo invito, digamos, a nuestros oyentes a que cambiemos un poco también esa percepción que a veces tenemos de los museos, que son lugares en donde se exhiben cosas. No, resulta que eso es una parte, incluso en la que museos que cobran entrada pueden cobrar para tener cierto mantenimiento, o sea, para poder... Edilicio, sí. Exacto, pero en realidad son lugares para investigación. O sea, Investigación. hay mucho que no vemos, que no es para el público, pero en la que sí ciertos estudiosos que se están dedicando a un periodo de la historia tienen acceso a esas cosas y además son personal como entrenado, que saben cómo manipularlo, cómo Sí, cómo sí, claro. trabajar con eso, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar también un poco fascinante. como esa idea de que no todo es para mostrarse. O sea, cuando estamos pagando nuestro ticket para ingresar a un museo, el dinero que estamos brindando va a Es ir para una muestra curada. a lo exhibido y va a ir a todo lo que está sucediendo detrás de bambalinas, en el mantenimiento, en la limpieza, en el catalogado, en digitalización, etcétera, para que eso Exacto. esté. Entonces, por ejemplo, les traje hoy unas fotitos que Iván muy amablemente nos va a ir poniendo. Perfecto. Por ejemplo, y las vamos a ver en tiempo real en el nuevo totalmente, y lo monitor. vamos a poder Excelente. nosotros. Por ejemplo, en el caso de la fragilidad y la delicadeza, A ver. tenemos la liebre joven de Albrecht Dürer, que estamos hablando que se pintó en 1502, muy Siglo antigua. XVI. ¿ok? 502. Es un Es dibujo un hiperrealismo. magnífico de acuarela y témpera y hoy por hoy se le considera como que la mascota oficial de Viena y es Mirá, no una de sabía las eso. posesiones más queridas que tiene el Albertina Museum. Qué buen dato. Pero, por ejemplo, se muestra solo por 3 meses y luego necesita 5 años en oscuridad y una humedad súper controlada para que el papel pueda descansar correctamente. Qué hermoso dato para nuestro acuarelista 5 querido Enzo Canale, con sus alumnos del curso de De acuarela. 3 meses por 5 años. Claro, entonces, se por exhibe ejemplo, 3 meses y se guarda 5 5 años. Es maravilloso. por el papel. Entonces, después de 10 años se mostró en el 2014 y luego volvió a aparecer en el 2018. ¿Y el próximo ciclo cuándo viene a Y ser? ya tiene que estar por Bueno, 19, no, 20, no. 21. Ahora. el año que ojo, viene. Claro. Ojo con esto. No, Atentos. exacto. No sé si lo hacen tan periódico Claro, no así, porque ya vamos a hablar un poco eso del contexto y de la moda y todo eso. Porque lo tienen que meter con 8 malos de Picasso. Exacto. Pero acá va una respuesta a nuestro oyente que preguntó de lo de la digitalización. Google Cultural Institute Sí. se encargó de digitalizarlo, entonces está disponible para poderlo ver digitalmente. Y de hecho, dato de color, si lo llegan a hacer, búsquenlo por Google, no se pierdan el detalle del brillo en el ojo de la liebre, que es espectacular. La liebre, entonces, ¿cuál es el Liebre. apellido? ¿Es la liebre? Estamos hablando de la liebre joven de Albrecht Dürer. La liebre joven, ahí va a De aparecer. Albert. Albrecht Dürer. Dürer. D-U-R-E-R. Tenés que tener un Ah, vaso de- Durero. Bueno, Dürer. Albrecht Dürer. Claro, pero Durero. le da el nombre. Durero, pero Chiquitiplín querido. le da nombre a los lápices de colores que tenés vos. Obvio, yo cuando dibujaba Sí, que no los arranqué usabas con las esos. manos de Durero para copiar. Bueno, Durero. Durero. Durero, Muy bien, bueno, está, Albrecht perfecto. Dürer. La liebre. Exacto. Entonces, por Durero. ejemplo, Esto la luz lo daña. la Mucho. luz lo daña. Lo daña mucho. Bien. Entonces, bueno, fíjense qué lindo. 3 meses y luego Hermoso, 5 hermoso dato. años a oscuridad. No se escapará esa liebre. Otro ejemplo que tenemos es la alfombra de coronación, que también data de 1520. Es un textil persa. Como un ¿ok? tapiz. Ah, es una alfombra. Es una alfombra que se Alfombra. utilizó Ah, en es muy bonita, la coronaciones. estamos viendo, ¿ok? sí. Y no estamos hablando de un único objeto, sino que de hecho hay varios y Ok. se encuentran en instituciones distintas, pero acá la importancia de este dato. Por ejemplo, el Victoria and Albert Museum de Londres lo ilumina solo 10 minutos cada hora.
Entonces, está oscuro, le prende la luz 10 minutos y luego se apaga. La gente tiene que estar esperando que se prenda la luz. Exacto. Maravilloso Hermoso. la persona que está ahí, ¿no? Que hace clic. Seguro que hay un Claro, automatismo, chiquitiplín. debe estar automatizado. Ahora, el que está en el LACMA, en Los Ángeles, casi no se muestra porque está No se- realmente muy, muy delicado y tiene una extrema sensibilidad a la luz. De nuevo, Terapia estamos intensiva. hablando Sí. 1500... Tiene una migraña fotosensible. Sí. O sea, fibras Sí. naturales, seguramente, siglo XVI. Sí. Exacto, estamos hablando exacto. Algo muy frágil. Recuerdo el dato 1520, ¿ok? Y digamos, todo esto nos sirve para darnos cuenta de lo siguiente, o sea, este esfuerzo vale la pena. Por ejemplo, el que está en Berlín, en el Museo de Arte Islámico de esa ciudad, está prácticamente destruido. Ya no fragmentos. queda más que jirones porque Fragmentos. estuvo exhibido y pues la luz lo deteriora Se lo comió. significativa. Bueno, Exacto. pensémoslo a lo que son las escalas temporales de nuestra vida, que es insignificante cuando la comparás con la historia. Una alfombra que te quede al sol en un verano se te decolora. Totalmente. O se reseca si es de fibras naturales, notoriamente. Total. Y bueno, imagínate esto, viene desde el 1500 y poco. Total. Entonces, yo, por ejemplo, en mi taller de arte, que muchas veces trabajo, hago mis fotografías cercana a una ventana, tengo que tener mucho cuidado con los acrílicos y con los papeles de colores con los que trabajo, porque a veces, no sé, me embalo en algo y me quedo trabajando y digo, ok, no los voy a guardar porque Claro. sé que mañana continúo. Y te da el sol. Y me ha pasado que levanto el papel y ya tengo una marca del que estaba arriba y se me decoloran. sí, claro. Sí, entonces, La sí, eso potencia solar es sí, enorme. Impresionante. Entonces, bueno, siguiendo en eso, daño y restauración, un poco lo que tú hablabas, lo que cuesta restaurar. Como mi frente. Exacto, qué? que lleva tiempo de Claro, restauración. la piel de la frente de chiquitito. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la piscina de Henri Matisse, La ¿ok? piscina de Que Matisse. A ver, ¿cuál estamos es la hablando que es obra? una obra de 1952, ¿ok? Y es una instalación de papel enorme, de enorme escala, que el artista hizo para su comedor en Niza. Ahí la estamos viendo. Es qué como una bien. cinta, como si fuese una obra Es todo papel y muy tiene... extensa que recorre todas las paredes El de una ambiente. habitación. Exacto. Entonces, acá tenemos el caso de dos cosas. Uno, para poder mostrar esta lindo obra, eso. necesitas todo ese espacio Claro. para poderlo Para mostrar una bien. obra. Exacto. Una obra ocupa toda esa Es galería. el tamaño de un comedor grande, para Claro. que se hagan una idea de los que nos están escuchando. Pero el caso del que les hablaba, o sea, les hablo de daño y restauración porque cuando el MoMA lo adquiere en el año 75, estuvo 20 años sin mostrarse porque la restauración llevó muchísimo tiempo. O sea, la parte de atrás estaba súper frágil, parte del papel tenía manchas. Entonces, ese proceso de restauración... es papel. Es papel, es una obra claro, en es papel. muy frágil. Exacto. Entonces, No estás escuchando. Ya dijo que era papel. Perdón. se mostró en febrero del 2015 y luego regresó A los archivos. a los archivos del MoMA. Exactamente. Política. Dale. Entonces, un Ejemplo de ejemplo política. de política. Les traje, por ejemplo, un tríptico de Francis Bacon, que son dos figuras acostadas en una cama con asistentes, así se llama la obra, es del 69. Bien. Y en este caso, la reina iraní Farah Pahlavi armó una formidable colección de arte contemporáneo para el museo local, en Teherán, en los últimos años del reinado. Ahora, ¿qué ocurre? En el 79 vino la revolución iraní Claro. y cuando se instaura ese nuevo régimen, Arte sacrílego total. Exacto. Hay desnudos en lo que estamos viendo. ¿no? ellos ya habían comprado, por ejemplo, Picassos, Pollock, Warhols y estas de Francis Bacon. Entonces, cuando ellos en ese momento del clima político cambia, Sí. se le considera que ese arte occidental es decadente, que no es apto para ser visto, y antes de que vaya como a destrucción, todo el locura. personal lo vuelve a guardar, ¿ok? Y hoy por hoy sigue estando dentro de lo que es el arte, o sea, dentro de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, pero No está exhibido. no se exhibe Qué en lo más increíble. mínimo. Entonces, O sea que claro, todo ese arte contemporáneo que tuvieron los gobernantes democráticos de Irán sigue estando allí, bueno, trancado. en muchos casos los prestan, o sea, Ajá. los museos logran como a veces esos acuerdos, pero es delicado. O sea, cualquier cosa en esas, por eso la parte de la política y el Qué contexto en el fuerte. que estés, no sabes si en el momento en el que mueves un poquito el aire, alguien dice,
esto Claro. no sé qué. Entonces muchas veces prefieren como que pasar desapercibidos y tratar de no llamar demasiado la atención. Estoy mirando hasta un poquito, que está trancado, Cris. El de el- Irán lo tienen, ¿eh? Entonces hasta que el clima político cambie, es preferible ¿Te das quedar... cuenta? La humanidad ahí perdió feo. Sí, Sí, y hay sí, muchas cosas, obvio. claro. Sí, sí. Pero Entonces, bueno, quizás vuelve, no está destruido. no. no sabemos. Destruido no. Por eso. No, No, destruido no. Pero, digamos, estamos hablando de las razones por las cuales un museo deja de mostrar. Bueno, la política, La política, es sin duda. un caso. O sea, Ahí se te cruza tal vez política y religión, justo en el caso de Irán. sí, puede ser, exacto. Puede ser. Ahora, por ejemplo, moda e interés. Les traigo un caso donde también comenzó un poco por política, pero luego es simplemente porque luego Tendencia. como que no encaja. Estamos hablando de Los caballos azules de Franz Marc, una obra de 1911, que en su momento Hitler lo había considerado arte degenerado, ¿ok? Y el Walker Art Center lo compra, un poco para que tengamos el contexto, en la semana que están cayendo las bombas en Pearl Harbor. Esa semana están comprando esto. Están comprando. Entonces, en su momento era como esos primeros pasos que tomaba la institución a la adquisición de arte moderno y que ya una figura como Hitler había dicho que era algo degenerado y que no. Pero degenerado porque eran 3 caballitos. Bueno, pero no estaba- representa, No era acorde al digamos, canon clásico Claro. que Hitler consideraba el arte académico válido. por los colores, por una cantidad Paleta de colores, Claro. nivel de Exacto. abstracción. Exacto. Entonces, en su momento, obviamente, cuando una institución toma una decisión así, se considera algo controversial. Ellos la mantienen porque, digamos esto además, que un museo decida dejar de tener una obra una vez que la adquiere es también algo mal visto. No es ilegal, pero es muy difícil que un museo diga ya no lo queremos más. Un museo no vende, presta No. en todo caso. Presta. Pero no vende. Pueden vender, pero es algo éticamente muy delicado. Cuestionable. O sea, de por qué te estás, o sea, siempre vas a tener detractores de eso. Entonces, ¿Te das cuenta? Están cayendo las bombas sobre Pearl Harbor. la compran. Alguien levanta el teléfono para sacar adelante una operación de compraventa por parte de un museo de una obra que se está considerando bastarda en ese momento. Sí. Qué interesante, porque uno no se imagina Sí, que está sí. corriendo en paralelo, pero claro, cuando se desatan los fenómenos bélicos, Claro. pasa de todo y debe estar pasando ahora. Debe estar Sí, pasando de todo Pasa en todo el el mundo tiempo. de la De hecho, guerra hay actual. cosas muy interesantes sucediendo en Ucrania, el esfuerzo que Sí. se está haciendo para mantener como ese El acervo. patrimonio, sí, sí. Ahora, les hablaba de moda y de interés porque si bien en su momento para el museo fue importante adquirir esto, luego vienen otros curadores con otros intereses y ellos empezaron a mover un poco como su línea curatorial hacia adquisiciones posteriores de los años 60, ¿ok? Y ahora hay como menos contexto en el cual mostrar la obra. Entonces, no es que no la valoran, sino que cuando tú vas a mostrar una obra dentro de una galería, por lo general dices, bueno, la contrapones a otra, muestras un poco por qué esta obra es importante con respecto a otro artista, o sea, hay como un diálogo Se le da un entre contexto. obras, exacto. Entonces, cuando ya el museo empieza a ir en otra dirección y esta queda un poco huérfana, es difícil encontrar esos contextos para volverla a mostrar. Sí, tendrías que hacer como una exposición temporal y revivirle el interés. Exactamente. Entonces, por ejemplo, otro caso, logística. En el caso de la logística, ya hemos hablado de lo que es tener todo un espacio grande, etcétera, etcétera, pero les traigo, por ejemplo, The Art Show, que es algo mucho más reciente, estamos hablando de obras mucho más que, como la ven en pantalla, es una exhibición de arte, es una instalación enorme, que son muchos visitantes mirando como una exhibición y tienen ventiladores en lugar de bocas y tienen como unos lentes antiguos saliéndoles de la... No son personas lo que estamos No. viendo, son maniquíes. Son maniquíes, prácticamente, de o alguna manera. esculturas. Es parte de la son obra. esculturas que recrean, parece ser un vernizaje. Exacto. Es como que estuviera sucediendo un vernizaje. Y por eso la obra se llama The Art Show, o sea, la Claro. exhibición de arte. Entonces, ¿qué pasa? Primero, Está buenísima, lleva no la conocía. muchísimo espacio, o sea, Claro, de es un salón nuevo, enorme. similar a la obra que hablábamos de Matisse, necesitas tener disponibilidad de espacio de toda la galería para poderla Claro. mostrar y para que se entienda. Luego pasa algo curioso. Si bien lleva mucho tiempo ensamblarla, las partes empiezan a fallar, a dañarse. O sea, los Claro, estás hablando de ventiladores... 20 y pico de ventiladorcitos. Exacto. Entonces, muchas veces
el equipo de restauración tiene que ir como a los mercados de pulgas para tratar de encontrar las partecitas. Claro. Entonces, si la obra está dañada o no está funcionando o no se le encuentran las partes, pues las dejan de mostrar. Claro, porque no pierde el carácter de estar original, empieza a estar intervenida. Exactamente. Y luego tenemos el caso similar a este, pero que tiene que ver un poco con eso, con interés, con logística, con poderlo hacer, que es la inmaterialidad. A ver. Les traigo un caso interesante. Hay una obra del 2002 de Tino Segal que se llama This is Propaganda. A ver. Y es una obra de arte performático que no existe. ¿Cómo? Exacto. A ver la imagen, estoy esperando. No, no hay imagen porque ya no les digo, existe. por exigencia del artista no hay ningún tipo de registro, no hay fotos, no hay videos, no hay nada. Es solo para los que vayan al museo. Es performática. Y él dice que la obra de arte en sí es la experiencia. Ok. Y les traigo un dato adicional. Obras similares de este artista, que por ejemplo en el 2005 lo compró el Tate, fue acuerdo meramente verbal. Es decir, estaba el artista, el comprador, un abogado y un notario presentes. Pero todo quedó sujeto a la memoria de una persona. Y el acuerdo de venta se hizo verbal. Yo te vendo la obra. Es el colmo de la abstracción. Es totalmente inmaterial. Entonces, el Tate es dueño de la obra, pero, sea, no, Pero tiene, no la tiene. está en la memoria compró de un alguien. evento en la historia Exacto. sucedido ante Eso alguien. sí, háblame de cosas raras. Esto es Entonces, arte, ¿te acordás? la obra consiste en un guardia de seguridad que va cantando a quien entra. This is propaganda, you know, this is propaganda. Eso es todo, o sea, esa es la obra. Te cuentan lo que pasó. Te cuentan y existe en la mente. Es brillante. La Entonces, persona que logró venderlo, la No la lo puedes... quiero para trabajar en, no sé, en una Sí, que inmobiliaria. venda nuestra tanda. Claro, que venda nuestra publicidad. Brillante. Entonces, bueno, pero, y aquí con esto les cierro la columna. A ver. Todo puede cambiar. O sea, las obras rotan, los tiempos cambian, un poco lo que estábamos Claro. hablando, que el público se renueva. ¿Por qué? Porque muchas veces, o políticamente, o el espacio se vacía y lo puedes hacer. Y les traigo este caso interesante del Ashmolean Museum, que les hablaba que es de la Universidad de Oxford. Ajá. Este era el del caso que habían recibido el mensaje de texto de que tenían que ir a fotografiar las partes íntimas. Ah, sí, las partes íntimas de la estatua. Exacto. A ver si eran desmontables Entonces, una de las curadoras se encuentra con un vestido espectacular de novia, verde, todo bordado en dorado. o no. Ujú, ahí lo estamos viendo. Que en su momento, cuando lo encuentra, ella lo cataloga con nivel 3, que era que lo que significa, digamos, es que está dañado. Ok. O sea, no es apto para mostrar. No está para exhibición. Dice, es muy bello, vale lo que vale, obviamente, como pieza histórica, pero no apto para exhibición porque ella lo ve muy dañado. Se ve que en otro momento lo habían exhibido y la luz, de nuevo, Porque era verde y era se ve verde. amarillo, Y ¿no? ahí donde ven que se levanta un poquito Sí. la manga. manga, cambia el color drásticamente. O sea, realmente era como un verde muy vivo y la luz lo fue dañando. Entonces ella en su momento lo cataloga y lo pone clase 3, que está bien, sigue perteneciendo acá, todo lo demás, hacemos todo, pero no es apto para mostrar. Bien. Ahora, ¿por qué les digo que las cosas cambian? Porque 10 años después, el museo arma una exhibición que se llama Conserving the Past, que era conservar el pasado, preservar el pasado, y era una exhibición que giraba en torno a la labor de los conservadores y por qué era importante dar como ese, tomar el tiempo de eso, poner los 10 minutos o bajar la acuarela después de los 3 meses. Está buena esa muestra. Entonces ella dice, esto que vi hace 10 años y que Que lo puso catalogué, el número 3 memoria. es ideal. este es el momento para mostrarlo. ¿Por Claro. qué? Porque dentro de ese contexto logran ponerlo como un ejemplo de qué sucede cuando Cuando, algo muy claro. valioso no lleva como Si la... no se presenta de buena forma, se deteriorará. Exactamente. Es muy buen caso. Un oyente nos recomienda que veamos The Monuments Men, que es, no sé si la vieron. Maravillosa película. Sí. Los que están intentando rescatar arte en en la plena Segunda contexto Guerra. de guerra. Gran Ujú. película. The Monuments Men. Lo Fue una veremos. misión real, La según veremos. tengo entendido. Creo que sí. Sí, sí. Cris, maravillosa la columna. Bueno, maravillosa. Hemos genial. aprendido, no tenía ni idea que el porcentaje de lo no exhibido Es- era tan gigantesco. es y, enorme. y la sumatoria de todos estos motivos lo vuelve lógico. Sí. Muy bien, Lo así que vuelve entonces, lógico. vaya que hay mucho por seguir yendo, vayamos a los museos. Que No, y nos seguirán además- sorprendiendo. Me pregunto en Uruguay cuál será el porcentaje de lo no exhibido. No lo sé. Y además, decirles eso, cuando vean que hay una exhibición,
aprovechan, porque es un poco como el cometa Halley, ¿no? Claro, o sea, puede ser que- hay un motivo para ir y verlo, porque no pensemos que, ay, sí, es la cosa esa que está siempre ahí colgada, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Cris, muchísimas gracias por la columna de alegro arte. Vamos a hacer una tanda y a la vuelta vamos a estar conversando con Ana María Yuba. Ya venimos con más.